si el servicio no es el mismo? ¿Por qué voy a matricular a mi niño si es que va a llegar algún momento que le tenga que enviar a clases presenciales y se va a incrementar el riesgo de un contagio? Y muchos padres de familia están considerando la decisión de no matricular o la decisión de trasladar de la parte particular al sostenimiento fiscal, que es otra de las razones por la que se aplazó el inicio del año lectivo. Entonces, la comunicación se debe centralizar. Todo debe centralizarse por medio de la autoridad para que las comunicaciones que lleguen a la comunidad educativa sean bien analizadas y sean bien estructuradas. Que no hayan docentes que quieran decir algo y vayan por líneas diferentes y eso genere un caos. Perfecto. Cuando les pido que elijan qué actividad hacer durante la semana, ustedes conocen que todo extremo no es adecuado. Cualquier exageración no es lo óptimo. Por lo tanto, pretender hacer clases en videollamadas permanentemente, creo que sería un desatino desde mi criterio. Creo que hay que dar variabilidad a los estudiantes. Pero lo más importante, y esto es conclusión de los pedagogos, lo más importante, maestros, es que no se pretenda o no dejen ustedes que se retroceda a una educación tradicional. Quiero contarles que el Ecuador ha estado haciendo esfuerzos muy grandes de salir de una tradicionalidad de la educación a una educación que desde mi punto de vista se la puede denominar interestructurante, donde interactúan docente y estudiante, donde los criterios de los dos son importantes, donde los aportes a la academia de los dos, tanto de estudiantes como de docentes, son fundamentales, donde el docente pasa a tomar un rol fundamental de acompañar a una creación de capacidades humanas en el estudiante. A eso se le puede llamar un paradigma interestructurante, que no tiene nada que ver con un paradigma autoestructurante o tradicional, en donde prácticamente el docente era el dueño de la información y él era el que transmitía, el que entregaba la información. ¿Qué es lo que pasó las primeras semanas? Les digo, y que hasta ahora con mucha pena estamos observando cuando entramos a aulas virtuales a hacer visitas áulicas, que el docente parece que se olvidó todo lo que veníamos peleando y ahora se dedica a dar información. Entonces, ¿qué hace? O él está en una clase en vivo indicando, diciendo, pasando información, o con un PowerPoint atrás leyendo las diapositivas o dando el criterio de las mismas, pero todo se limita a dar información a otra persona. Y eso, queridos docentes, es retroceder 100 años en educación. Por eso es que el principal reto es que ustedes, utilizando la estrategia metodológica que sea, y aquí hago un paréntesis, el ministerio está solicitando que se trabaje con ABP, aprendizaje basado en proyectos. Y eso debe generar mucha capacitación porque no es una estrategia metodológica de nivel de complejidad bajo. Eso requiere tener información, hay que hacer un pilotaje para implementar muy bien. En Europa, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos integradores, está siendo utilizado cada vez con más frecuencia, pero ha tenido una línea de entendimiento, de que el docente entienda y la implemente bien, un poco larga. Miren, ahora el ministerio nos dice, ¿saben qué? Mejor trabajen con ABP, les va a ir mejor. ¿Con qué estábamos trabajando en la modalidad presencial? Tal vez un ciclo del aprendizaje o un ERCA, ¿de acuerdo? Que en la modalidad virtual se hace muy difícil porque solo estando en una clase como esta, yo podría medir conocimientos previos y medir prerequisitos. Pero si la clase solo es pregrabada, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, el pedido, mis queridos maestros, para que la práctica sea bien percibida, es que ustedes se aseguren que sus docentes estén desarrollando la capacidad humana, destreza con criterio de desempeño
con una estrategia metodológica que sí así la garantice. No permitan que sus docentes retrocedan en educación a ser unos meros entregadores de información. Miren, hubo una propuesta, un pedido de un grupo de padres de familia en un colegio acá, un colegio particular, clase social media. El presidente del Comité Central de Padres de Familia manifestaba: hoy han comenzado a desarrollar una destreza nuestros hijos en primero de bachillerato que se relaciona con el conocimiento de matrices. El docente ha hecho una clase por Zoom, la cual ha sido grabada porque hay obligatoriedad, es una buena práctica grabar todas las intervenciones de los docentes. Y analizaban con el vicerrector en la reunión que estuve presente y decía: le voy a enseñar 5 personas que hacen este mismo trabajo que el docente quiso hacer. O sea, el docente quiso dar una clase virtual, pero cuando buscaron en Google docentes que den matrices, encontraron a 5. Y cuando les comenzaron a investigar a cada uno de esos 5 docentes, extranjeros todos, daban unas clases con unos recursos tecnológicos mucho más desarrollados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros comenzamos a buscar en la red docentes que estén dando clases, que hayan pregrabado sus clases, que ya está ahí la información, vamos a encontrar muchísimo. Entonces nuestro docente no tiene que hacerle competencia, porque el docente promedio en nuestro sistema educativo no domina todos los recursos tecnológicos. Entonces no vayamos a pensar que nuestros docentes tienen que hacerse súper competentes en manejo de recursos tecnológicos para dar clases en vivo y transmitir información. No, no es por ahí. Tienen que cuidarse 2 cosas fundamentales. Primero, la salud emocional y psicológica de los estudiantes es fundamental. Debería haber la manera, el directivo, de medirlas inclusive y estar muy atento de cómo se encuentran nuestros chicos psicológicamente. Es más, el Ministerio de Educación ha entregado ya un currículo que le ha denominado currículo compactado, con enfoque en emocionalidad. Entonces, a la ministra le hemos escuchado algunas veces decir: lo más importante es que nuestros estudiantes estén emocionalmente bien. Entonces, que no sea este inicio de clases que nos vamos a procurar a entregar información indiscriminada, no. Hay que ir despacio. Las casas, los hogares en el país están afectados. En Guayaquil entiendo que un poco más por la situación, cómo se presentó la pandemia en esa ciudad. Entonces, seguramente ese niño tiene o algún pariente o algún conocido que lastimosamente ha fallecido. Y entonces estamos afectados fuertemente, estamos afectados. Entonces la prioridad no debería ser transmitir información, sino debería ser apoyarle al estudiante. Y si es que vamos a escoger destrezas con criterio de desempeño que creamos que van a generar y agregar valor a los estudiantes, necesitamos escoger la estrategia metodológica adecuada. Yo coincido con el ministerio, les digo que hemos implementado con mucha satisfacción el aprendizaje basado en proyectos. Es muy bonita la estrategia metodológica, pero les solicito, véanle como posibilidad. La implementación del ABP en una institución educativa es mejor si se lo pilotea primero. ¿Qué les quiero decir? Que haya un grupo de docentes, 1, 2 o 3, estos docentes que son muy proactivos, que acogen las propuestas, las ideas de los directivos de mejor manera, que no se presentan como obstáculos, sino que son muy proactivos y dicen: le vamos a entrar. Con ellos empezar, escoger un grado o curso, mejor si es que es curso, y que no pase del primero de bachillerato. Escoger un primero, un décimo de básica para implementar un proyecto que ojalá integre 2 o 3 asignaturas, pero sin descuidarse del currículo. Las destrezas deben estar ligadas. Y desarrollar, medir e ir mejorando para luego socializar ese piloto entre los docentes y los docentes que aprendan de la estrategia metodológica para luego desarrollar. Sea cual sea, mis queridos amigos, la estrategia metodológica que ustedes decidan implementar, asegúrense que esté alejada de la práctica tradicional. ¿De acuerdo?
La educación inicial ha merecido un espacio especial de análisis, porque para un niño de 3 años, que yo creo que van a haber muchas bajas en ese grupo de edad, 4 años, 5 años, sí. Hacer una clase como la que estamos haciendo ahorita va de ley a depender también de un padre o madre de familia que esté al cuidado de ese niño en este espacio. Entonces es también, no nos queda de otra, de sensibilizar a los padres. Necesitamos de su apoyo para que ellos nos apoyen a desarrollar las destrezas en los chicos. Perfecto. Como última información en estas prácticas que les decía, creo que es importante que ustedes escojan un paquete de plataformas para que desarrollen la metodología virtual. Estas plataformas deberán ser unas de gestión. Casi todos los colegios ya la tienen. Son muy variadas estas plataformas que me permiten enviar una información, subir las notas de los chicos. No sé si es que algunas tengan estas aplicaciones en los teléfonos móviles en donde llegan la información, la más importante, al padre de familia. Esa es una plataforma de gestión, es muy importante. Hay otras plataformas en donde se deben escoger este tipo de relaciones. En Zoom es la plataforma que más visitas ha tenido en los últimos meses. Parece ser que es la más utilizada. Y creo yo que es muy adecuado, solo con este inconveniente de que se pueda incluir cualquier persona no grata al grupo. Acá hemos evidenciado dos, les cuento dos historias. La primera, que estaba recibiendo en noveno de básica clases y por ahí se escucha la voz de una madre de familia. Y la madre de familia es la que hace la pregunta al docente y le dice, disculpe profesor, ¿podría repetir eso que no le comprendí bien? La pregunta a la madre, a lo que el docente le dice, discúlpeme señora, pero usted entiendo que puede escuchar lo que yo estoy haciendo, pero no puedo responderle dudas suyas. Tengo que responder dudas de mis estudiantes. Entonces, me parece que hay que hacer un protocolo ahí. No vamos a poder evitar que ellos escuchen de vez en cuando las clases de los docentes, pero sí creo que podemos institucionalizar una serie de normas para que los estudiantes sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Y la otra pero muy desagradable, que alguien entró a un aula virtual, compartió la pantalla y se expuso una página pornográfica en el aula. Entonces, eso tiene como debilidad Zoom si es que el docente no pone el filtro de quién acepta y quién no acepta para ingresar a la sesión. Luego, acciones de que al inicio los estudiantes están muy comprometidos, muy alineados, actos de indisciplina no se habían presentado, pero después ya comienzan actos de indisciplina. Y eso también hay que normar, como por ejemplo, en qué situación de imagen van a los estudiantes a asistir a nuestras clases. Yo no soy partícipe de que les pidamos que vayan con uniforme, no creo que sea la situación más adecuada, pero sí hay que pedir que sigan controlando su imagen. Muchos de los estudiantes tienen su computador junto a la cama o sobre ella, y entonces no creo que sea adecuado permitirles que se reciba clases en la cama, sentado en la cama, o recién despertados, sin que haya un aseo y una alimentación antes de la primera clase. Y filtrar la posibilidad de que ellos puedan compartir la pantalla, porque pueden equivocarse al compartir, o puede ser que comiencen a escribir cosas inadecuadas en la pantalla y el docente no puede controlar eso. Eso no se puede controlar. Termino diciéndoles que uno de los consejos del especialista en comunicación manifiesta que sería muy importante, maestros, comenzar a comunicar previamente ya las acciones que están ustedes haciendo. Las infografías, medios muy adecuados, diapositiva en PowerPoint con un arte adecuado, y a decir ahí
tantas horas nos hemos capacitado, tantos docentes estamos trabajando en esto, pero en las infografías Se perdió el audio. Vamos a tener un poquito de paciencia, no es problema de nosotros en sí, es una conexión con Quito. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia. No sé si Gaby internamente se puede comunicar con Marcelo para que él sepa que no le estamos escuchando, aunque creo que él salió automáticamente. Es un corte de internet, cosa que les puede pasar a nuestros docentes. Deben tranquilizar y siempre tener una persona que les ayude a contactar al docente y mantener el control del aula en el caso. Es como decir una previsión que debemos tener en las clases virtuales. Entonces, vamos a esperar un poquito. Hola, Regresamos. ¿sí me escuchan? Sí. Hola, Miriancita, qué gusto saludarte. Ya Qué estoy gusto, aquí. Marcelo. ¿Sí me escuchan, maestros? Sí, te escuchamos bien. Gracias, Marcelo, por conectarte pronto. Muy gentil. Sí, se cayó mi internet. Estoy junto al módem, pero así es la tecnología. Entonces le decía que este experto en comunicación manifiesta la necesidad de hacer un mapa de actores de su comunidad. Esto no estábamos acostumbrados, pero son tendencias de comunicación muy importantes que se deben ir aplicando ya en la educación. Este mapa de actores determinará 3 tipos de actores que van a tener en su comunidad, principalmente padres de familia. Les decía que la percepción de los padres de familia es a pensar que nosotros, los docentes, no estamos trabajando ni la mitad del tiempo de que trabajábamos antes. En uno de los cursos que estoy dando, una de las tareas que he solicitado es presentar una clase pregrabada y los maestros me decían, Marcelo, para hacer 1 hora de clase he tenido que invertir 8 horas de trabajo. Y eso es complejo, porque para hacer 1 hora, más o menos se utiliza el doble de tiempo. Si usted va a grabar 1 hora, necesita 2 horas. En todo el trabajo que acompaña a esta grabación, la planificación, hay personas que no se le dan mucho a la cámara, entonces se confunden, dicen alguna palabra que no les gusta, entonces vuelven nuevamente a empezar el video y entonces se hace un trabajo larguísimo, pero la percepción de los padres de familia es a que no está trabajando igual. Por lo tanto, la pensión no debería ser la misma, según el criterio de ellos. Y están exigiendo descuentos y descuentos que una institución particular no puede sostener. Hablar de un descuento del 20% es hablar de generar pérdidas fuertes, de no asumir obligaciones que se pueden tener en la institución educativa. Es compleja la situación. Entonces, creo que con esta infografía y la determinación de los actores se puede ir paliando este tipo de docentes que manifiestan en redes sociales cualquier cosa. Y entonces estos 3 actores son los siguientes. El primer actor es un padre de familia denominado incendiario. Este padre de familia incendiario es el que generalmente no está conforme con muchas de las cosas y decisiones que nosotros tomamos. Y lo hace, lo socializa. No tiene ningún empacho de poner en una red social la inconformidad que tiene. O manda un correo electrónico a su grupo o por medio de los grupos de WhatsApp manifiesta. Lo delicado de eso es que eso se riega rápidamente, se riega muy rápido. Y la sugerencia de este especialista en comunicación es que hay que coger el toro por los cuernos. Es inmediatamente el directivo conoce, se afronta, se habla con ese padre de familia, se le escucha muy afectivamente. No creo que se le dé razones de por qué se toma cual o tal decisión, pero sí se le escucha y se procura hacerle entender que son las razones más adecuadas en este momento. Ese es el primer actor, el más delicadito. Luego hay otros actores, como el líder de opinión, generalmente el presidente del Comité Central de Padres de Familia. Él es de nuestro equipo.
Con él tenemos que valernos. A él hay que agradecerle mucho si es que posteamos algo, si es que decimos algo en red social, si es que mandamos un correo electrónico a la comunidad por medio de la plataforma. Ojalá él se pudiera, indicar, pudiera decir su criterio. Y eso hay que agradecer. Y el tercer actor son seguidores. Los seguidores son los padres de familia que generalmente están de acuerdo con casi todas o todas las decisiones que se toman en el colegio. Esos seguidores también deben ser identificados y deben ser correspondidos con gratitud al apoyo que están haciendo a la gestión de la institución educativa. Este sería mi resumen completo, maestros. No vayan a perder de vista un lugar, una plataforma en donde tienen que ir guardando todas las actividades de los docentes, estas clases pregrabadas. Es un activo muy, muy valioso que ustedes van a tener después. Perfecto. Cuiden mucho a sus docentes porque están trabajando muy fuertemente. Este año lectivo es un año lectivo que muchos de ellos, por no decir todos, se van a enfrentar a una modalidad que nunca se han enfrentado. Y van a venir cosas que todavía ni nosotros sabemos, estando un mes, un poquito más de un mes, ya con la modalidad, todos los días se van presentando una serie de cosas. Siguen habiendo los docentes que faltan al respeto a sus estudiantes, que se manifiestan inadecuadamente en sus palabras ante ellos, ahora con la ventaja, se podría decir para nosotros, de que están siendo grabados. Y entonces los estudiantes muestran esas grabaciones a sus padres y esas son las grabaciones que ponen en evidencia para hacer la denuncia. Siguen habiendo docentes que no están actuando adecuadamente, hay que tener mucho cuidado. Y el DESE pasa a ser estratégico para ir haciendo seguimiento tanto de los estudiantes con necesidades educativas especiales como de los estudiantes que van a presentar estas necesidades educativas especiales. Seguramente estudiantes que caigan en depresión, seguramente estudiantes que tengan problemas internos y que el DESE sea un apoyo. El docente entonces se deberá convertir, queridos amigos, en el apoyo del estudiante. No es un transmisor de información y tienen la obligación de cortar de raíz cuando vean esas prácticas en los docentes. Hasta aquí la parte primera de esta exposición. Quisiera que por favor me indiquen si es que hay alguna pregunta. Si no, paso a compartir mi pantalla y presentar la charla de construcción de propuesta pedagógica. Les escucho atentamente si es que hay algún tipo de pregunta. Víctor Veloz tiene prendido el micrófono, parece que quiere hacer alguna pregunta. Víctor, lo escuchamos. No. Estoy escuchando nomás. ¿Aló? Estoy escuchando. Listo, voy a silenciar el micrófono de él. Por el lado del chat tenemos que son muy valiosas sus recomendaciones. Por otro lado están dando muchos mensajes de agradecimiento hacia usted. Podemos dar inicio entonces al taller. Un ratito solamente quería coger una pregunta que pusieron en el chat sobre qué tiempo crees, Marcelo, si tú puedes ayudarnos, es recomendable para los primeros años en Inicial 2 y primeros de básica, los tiempos de hora pedagógica recomendable. Si nos puedes dar una orientación en eso, por favor. Gracias. Sí, yo les hablaba al inicio de que debemos conocer muy bien cómo están estructurados los hogares y principalmente los hogares de nuestros niñitos, los pequeñitos. Con ellos va a ser muy complejo que ustedes tengan todos los días interacciones en esta modalidad virtual con clases en línea, clases en vivo, muy complejo. Porque recuerden que necesita que generalmente va a ser su madre, generalmente, o su padre o algún adulto en casa. Y entonces no tendríamos que pensar desde el tiempo que nosotros creemos y el tiempo nos puede disponer, porque se verá dirigir a la madre de familia diciendo
por favor, entonces, lo que usted tiene que hacer es ayudarme a que esta neurofunción o a que esta función básica se desarrolle, se realice. Por lo tanto, aquí todos los colegios, les puedo garantizar que todos, y son muchos con los que me relaciono, no iniciaron las primeras semanas con clases en vivo con los chiquitos, no. Recién a la tercera o cuarta semana se comenzó a hacer esos primeros pilotos para ver cómo hago yo la clase con mi niño, porque el padre de familia estaba ahí al lado. Entonces, antes hubo ya ciertas sensibilizaciones al padre de familia indicándole cómo se va a trabajar. Los tiempos, 30 minutos. O sea, el Zoom da 40 minutos y creo que es la herramienta más adecuada, porque hasta que se conecten todos, les pido que consideren la siguiente práctica. Ustedes dicen, la clase inicia a las 8, 5 para las 8 está abierta ya la clase. Tienen 5 minutos para conectarse y 8 en punto para seguir desarrollando el valor de la puntualidad. 8 en punto inician. Y luego esa clase se va a cerrar a las 8:35. Hay que considerar, maestros, que si es que se les cierra sin haber cerrado la clase, es un verdadero problema. Entonces el maestro debe haber planificado muy bien. 3 veces a la semana es lo que observo que están haciendo estas en línea con los pequeños. 3 veces a la semana. Pero eso no quiere decir que solo esas 3 intervenciones van a trabajar. Esas intervenciones nos sirven mucho para dejar la actividad dosificada para el niño. Entonces, la maestra está trabajando mucho haciendo el recurso. Tiene que, como no contamos con recursos libros, que desde un punto de vista podría ser una fortaleza, ir entregando esos recursos, si es que hay que recortar, si es que hay que pintar, si hay que trozar, o el material que ellos puedan tener en casa, a veces hasta el papel periódico. Entonces la maestra asume un periódico se ha de haber en casa y les cuento que hoy por hoy el periódico ya no se compra casi nada escrita para vender sus periódicos. No están respondiendo a la pregunta. A la media hora, lo más no se escucha. Nuevamente es la conexión. Vamos a tener un poquito de paciencia, Marcelo, no sé si nos estás escuchando, pero tenemos conexión entrecortada. Gracias. El internet creo otra vez. Vamos a tener un poquito de paciencia, acaba de cortársele nuevamente el internet. Les recordamos que él está conectado y está en Quito también, ¿no? Tiene eso un poquito que ver. Les decía que estoy con 4 líneas en mi señal de internet. Está a lo máximo, se me desconectó nuevamente, sí, pero ojalá no vuelva a pasar. He pedido a todos en casa que se desconecten para que no nos roben señal. Perfecto. Respondí la pregunta entonces, Miriamcita. Dije que lo común aquí, lo que más se está utilizando son 3 sesiones en educación inicial. Y primero de básica, inclusive hasta segundo de básica, 3 sesiones en la semana, media hora cada sesión, con la actividad para el resto de los días. Un poquito solamente complementando algo que preguntaban aquí en el chat con respecto a la pregunta, esta medida, ¿hasta qué nivel podríamos tomarlo? Se me ocurre decir, yo hice la pregunta directamente inicial, primero de básica, tal vez esta medida deberíamos tomarla también en elemental. Creo que hasta segundo de básica, Miriamcita, hasta segundo de básica. Tercero de básica ya tiene un poquito más de autonomía. No tanto, no todos, pero ya se ve que segundo de básica puede relacionarse un poco mejor. La básica elemental sería muy importante que se le tenga muy medido
muy medido cómo van reaccionando los niños. ¿De acuerdo? Gracias, Marcelo. Yo sé que muchos compañeros, profesores, vicerrectores, directores, rectores de los colegios tienen algunas preguntas al final de la charla para que puedas dar realmente la charla sobre la propuesta pedagógica. Al final sí nos gustaría que los que deseen pues, te puedan contactar, tus teléfonos, la página, el link de la página web, por si acaso, si alguno que necesita alguna asesoría, pues que se pueda conectar contigo, por favor. Con mucho gusto, Gracias. Miriam. Entonces paso a compartir la pantalla de la parte de lo que es la construcción de la propuesta pedagógica. Creo que todos lo están observando. Muy bien. Entonces, les decía que me parece que junio del año pasado, más o menos por ahí se publicó el primer instructivo de construcción de la propuesta pedagógica. Este que pongo aquí en la pantalla es el actual. Este fue dado, me parece que en octubre del año pasado. Entonces, ¿cómo me hacía caer en cuenta una maestra de un colegio? Me decía, Marcelo, mira que aquí dice Lenin. Esa es la diferencia con el anterior. Bueno, la diferencia es en contenido, en estructura dentro, pero sí, podríamos decir que si es que no tiene este sellito de aquí, sería como no el actual. Entonces tengan muy en cuenta. Les voy a pedir hacer el siguiente ejercicio, maestro. Por favor, sí, para esto sí necesito que tengan un esfero ahí a su mano. Observen esta pantalla. Les pido que lo observen por unos minutos, por unos segundos, perdón. ¿Sí? Ahora muy bien, en una hoja en blanco, tengan la gentileza de poner los gráficos que acabaron de observar en esa hoja, pero procuren, por favor, respetar el tamaño de la figura y también el lugar en donde estaba dispuesta la figura. Entonces, háganlo, por favor, en una hoja suya en blanco. A ver, vamos a ver cómo está esa memoria visual. Y ya la vamos a calificar también. Ahí me voy a apoyar mucho en su capacidad de evaluación inmediata que tenga. Listo, generalmente en los talleres en donde tengo el placer de estar presencialmente con ustedes, yo llevo unos chupetes. Entonces, al que haga muy bien, le voy a deber un chupete. Como estoy seguro que algún momento le he de conocer, le he de poder entregar. Siempre en mi maleta hay chupetes. Entonces ahora vamos a hacer una cosa, ¿qué les parece si es que comparamos? Póngase un visto, póngase usted, si es que lo puso bien, si lo hizo bien. Entonces, ahí usted se pone así, perdón, déjenme ver otro formato en rojo, puede ser. Si es que lo hizo bien, ¿no? O le tacha, si es que estuvo muy grande o si estuvo en otro lugar que no es. ¿De acuerdo? Y vamos a ver las notas, ¿no? Porque hay que calificarse sobre, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues aquí en la parte superior derecha, sobre 12, póngase su nota. ¿Cuánto sacó? Y ahí en el chat, váyanme poniendo las notas. No le dé vergüenza si se sacó un bombero. Pero póngase nomás, sobre 12, ¿cuánto? La verdad es importante para tener conocimientos previos del equipo. Ahí voy viendo. Muy bien. Déjenme verificar
cómo estoy en el chat para saber las buenas calificaciones que ustedes sacaron. 5, 7, 4, 3, 6. Tengo un 8 de la hermana, qué gusto. Bien, parece ser que la máxima nota ha sido 8. 3 errores, 9. Bueno, perfecto. Muy bien. Esto lo utilizo, maestro, por la siguiente razón. Déjenme borrar un poquito esto. Porque parece ser, maestros, que las ideas en relación a educación están como esta gráfica, dispersas. Están como esta gráfica. Yo sé lo que es un proyecto educativo institucional, sé lo que es un plan curricular institucional y también sé lo que es un plan curricular anual, un PCA. Tengo la decisión tomada dentro de nuestra institución que voy a hacer un plan de unidad microcurricular, un plan de unidad didáctica, y tal vez algunos hagan otras herramientas de planificación. Conozco que hay un código de convivencia y tengo inclusive algunos procesos académicos y administrativos bien estructurados. Pero cuando a mí me permiten, me solicitan que yo genere una coordinación, una relación entre todos, se nos hace un poco complejo y entonces están dispersos. ¿Qué es lo que debe pasar? Tenemos que unir todo esto, tenemos que unir para que todo se relacione y que haya una consolidación de todos los saberes que tenemos nosotros los docentes. Y miren, no puede haber proyecto educativo. Y las palabras proyecto educativo, por favor, hagan como sinónimo de unidad educativa, colegio, escuela de educación básica, con lo que ustedes tengan. No puede haber un proyecto educativo si antes no tengo un documento que se llame propuesta pedagógica. Desde la propuesta pedagógica nacen el proyecto educativo institucional con sus dimensiones, nace la planificación curricular institucional, el código de convivencia. Nace también, además, todos los procesos académicos que voy a hacer y el resultado de organizar bien todos estos documentos educativos generan calidad educativa. Esta calidad educativa que está dada por los estándares de calidad educativa de nuestro país. Recordando que los estándares de aprendizaje han sido derogados en un acuerdo ministerial. Estamos sin estándares en este momento. Pero miren que, a diferencia de esto, de esta dispersión que podría ser cada uno un documento, a la consolidación para tener calidad educativa, todo eso se basa en lo que se denomina propuesta pedagógica. Claro, a los colegios que están por iniciar, deben ser pocos, este año muy difícil que hayan, colegios nuevos me refiero, es una manera de presentar la propuesta pedagógica. Pero los colegios que ya tenemos años, que ya tienen años trabajando, ya tienen sus otros documentos estructurados, realizados, inclusive hasta vigentes. Y entonces nos han solicitado que presentemos la propuesta pedagógica. Esta propuesta pedagógica entonces deberá definirse y creo que el instructivo es muy claro al definir la propuesta pedagógica. Quería preguntarles cómo le ven ustedes a este alimento, esta hamburguesa. ¿Ya almorzaron ya? ¿O les da ganas un poquito de comerse un alimento en ese sentido? Miren, yo pongo esta... Déjenme ver qué contestan, qué interesante. Riquísimo, rico. La verdad, sí. Yo le voy a comenzar a llamar a la propuesta pedagógica como un restaurante que venda hamburguesas, la foto de la hamburguesa que pone en el menú. Entonces, cuando nosotros escogemos ir a comer en cualquier lugar, y ya estamos recordando con cierta añoranza eso de salir a comer afuera, pero cuando salíamos y lo primero que podíamos ver es el menú, las fotografías de los platos.
y entonces ahí nosotros nos decidíamos. Pero entonces, si es que usted veía la hamburguesa, vamos a hacer este ejemplo, así, usted decía, quiero esa hamburguesa. ¿Listo? Y entonces, lo que espera que le pasen es algo similar a lo que ofrece el restaurante, pero hay ciertas ocasiones que obtenemos cosas diferentes, como esto. Entonces, nos venden esto y nos dan esto de acá. La pregunta es, ¿cómo se sentiría usted si es que va a un lugar y quiere una hamburguesa así y le ofrecen una así? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué sentimientos tendría? Y estoy hablando muy claramente sobre sentimientos. Generalmente a mí me responden y me dicen frustración, ira, decepción, defraudado. Sí, esos son los sentimientos, porque algo nos han ofrecido y en realidad nos han dado una cosa diferente. Entonces, maestros, yo quiero que ustedes hagan una similitud de la propuesta pedagógica como esta fotografía del plato estrella que tiene el restaurante. Ustedes saben, y voy a utilizar un término que no va muy relacionado con educación, pero ustedes tienen que tener designado una persona que vende el colegio. ¿A qué me refiero con esto de vender el colegio? Me refiero a la persona que cuando alguien se acerca a pedir información, a solicitar un cupo, a saber cómo es el colegio, hay una persona determinada dentro de nuestro staff de profesionales. Entonces le dicen, por favor, diríjase a la señorita secretaria, diríjase al DC, a la señora o señor vicerrector, a veces al rector, al que ustedes hayan designado para que sea la persona que entregue esa información. Entonces, el momento que ese aspirante, padre de familia aspirante a ingresar a su colegio, le pregunta cosas, usted está diciendo la fotografía de la hamburguesa. Eso le está diciendo. Y somos muy hábiles. Los docentes tenemos una cualidad, que tenemos la facilidad de la palabra generalmente a nuestro favor. Y decimos cosas como la siguiente. Nosotros somos constructivistas. O sea, que creemos en que los estudiantes construyen sus propios conocimientos. Para nuestra institución, los valores son fundamentales. Y aquí desarrollamos y trabajamos en base a valores. Tenemos principios éticos fortalecidos porque tenemos una experiencia larguísima. La congregación que nos cobija es reconocida por implementar sus valores. Entonces, les decía que somos muy hábiles cuando vendemos el cupo, ¿de acuerdo? Y entonces, como cualquier cliente, solo que en este momento decidiendo qué servicio educativo comprar, ha experimentado y ha visitado ciertos colegios. Dependerá de las cosas que les llaman mucho la atención a los padres de familia, es la infraestructura que tiene el colegio, de sus servicios. Otra de las situaciones que les puede llamar la atención, vea, está hecho estudios sobre esto. ¿Cómo es el uniforme? ¿Qué venden en el bar? Les llama la atención a los padres de familia. Cosas que no tienen mucho que ver, pero para ellos el servicio de transporte es puerta a puerta, pero verá que no le dejen esquina, que le deje en la puerta, cosas que para los padres de familia son importantes. Pero yo quisiera que usted revise, cuénteme si algún padre de familia, una cosita. ¿Cuál es la teoría del conocimiento que usted implementa aquí para desarrollar las capacidades humanas de nuestros hijos? O que le pregunte, ¿cuáles son las teorías de aprendizaje y de enseñanza que sus docentes implementan?
La estrategia metodológica que su docente implementa está relacionada con los recursos y las técnicas y los instrumentos de evaluación que se utilizan. Oiga, si usted ha tenido un padre de familia de esos, es porque es un colega vicerrector o un colega docente que está buscando cupo en su colegio. Y a veces ni ellos hacen esas preguntas, ni ellos, porque ya conocen a la institución educativa. Entonces, lo que estamos nosotros diciendo cuando vendemos es en realidad un resumen de la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica, entonces, en realidad es un documento que lo que persigue es visibilizar, plasmar lo que se denominan intenciones educativas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una cosa es el proceso de enseñanza y otra cosa distinta es el proceso de aprendizaje. Son dos cosas que se deben separar, se deben trabajar indistintamente. No podemos unirlas. Una cosa es cómo el maestro enseña y otra cosa es cómo el estudiante aprende. Y una de los aportes de la neurociencia a la educación ha sido es que estos estilos de aprendizaje son muy diversos y que el docente debe ser en realidad un verdadero, no sé si la palabra sea científico, para poder identificar el estilo de aprendizaje e implementar técnicas que puedan acoplarse con ese estilo. Pero tiene 20, 25, 30 chicos, por lo tanto, 30 estilos diferentes. Por lo tanto, lo que mucho nosotros decimos, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje está muy identificado. Ahí yo tengo mis dudas, ¿de acuerdo? Pero la propuesta pedagógica lo que pretende es estandarizar eso. Además, como flexible es el currículo y flexible la ley de educación, se deben contextualizar. O sea, las instituciones educativas son autónomas. Inclusive, miren, en este tipo de circunstancia que estamos viviendo, a decidir qué destrezas son las más oportunas, las más pertinentes a desarrollar en nuestros chicos. También se pide que en base a sus recursos, principalmente de infraestructura, de capacidad de recursos humanos, profesionales, pedagogos, se enfoque la propuesta pedagógica. Igual que la hamburguesa. Si usted no tiene unos buenos insumos, entonces su hamburguesa no va a quedar tan bien. Pero hay que ser lo suficientemente, y discúlpenme si es que alguna situación llega a incomodar a los docentes que escuchan. Debemos ser lo suficientemente honestos para ofrecer lo que podemos cumplir. Entonces, si nosotros tenemos infraestructura adecuada para implementar técnicas actuales, tecnologías de la información y comunicación, ofrezcamos eso. Pero si no contamos con un laboratorio de computación, es complejo que lo podamos ofrecer. Perfecto. Entonces, es una definición de propuesta pedagógica. Básicamente, maestros, lo que tenemos que empeñarnos en resolver cuando estemos haciendo la propuesta pedagógica son los principios filosóficos, que son los principios epistemológicos y los principios éticos. Esos son los dos principios. Y luego las teorías de la enseñanza y las teorías del aprendizaje son las que deben constar en este documento. Entonces, yo me he permitido hacer una situación del documento que, si es que ustedes no lo tienen, si es que no pueden acceder, seguramente Gabrielita va a tener y les puede compartir. Este es el último. Nos vamos a ir a la parte de los anexos. En los anexos vamos a tener algo que se llama formato de la propuesta pedagógica. Por lo tanto, yo quisiera pedirles que compartamos. Solo indíquenme si es que se observa. Díganme, por favor, si es que se observa el
instructivo que lo acabo de abrir ahorita. Sí, sí se observa. Está en toda la pantalla. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a ir desde... Muy bien. Déjame cerrar esto. Entonces, si ustedes tienen este instructivo, creo que lo mejor, maestros, es que se vayan al anexo que les decía. Este anexo, y sé que se haga aquí. Entonces, el tiempo que nos queda, yo les voy a explicar cómo se va llenando cada uno de estos cuadros, que en realidad es muy sencillo. Entonces, empecemos. Mire, comienza una carátula, datos de infranumeración 1.1, fecha de entrega de la propuesta pedagógica, se pondrá la fecha que ustedes van a entregar. El tipo de permiso que se requiere, que se le autorice. Entonces, seguramente nosotros estamos en un proceso de renovación. No se observa la matriz. Si hay ampliación de oferta, que debería pensar que están incluyendo algún grado o curso. Perdón, Marcelo, disculpa que te corte. Tú estás mostrando solamente el formato donde dice anexos de formato de la propuesta pedagógica. ¿Solo eso estás mostrando o ya nos estás mostrando alguna matriz? Sí, sí, les estaba mostrando la matriz, entonces ahorita ya me paso a asegurarme que la observe. Ahí, ¿cómo está? Ahora sí Sí se se observa observa. ahí. Entonces, Ahora vemos la perfecto. matriz. Gracias, Gabriel, muy gentil. Entonces, este es el instructivo, que en la parte de anexos viene el formato para hacer. Este formato, yo creo, maestros, asumiendo todo tipo de responsabilidad en lo que es la recepción de este documento, más no la aprobación. Y les digo que asumo toda la responsabilidad en este sentido, de decirles, háganlo así. Y de seguro, por ley, les tienen que receptar para registrar. Recuerden, mis queridos maestros, que esto no tienen que aprobarles nadie. Quien tiene que aprobar será el Consejo Ejecutivo, tal vez la Junta General. Eso sería un buen filtro de aprobación de la propuesta, pero permitir que una persona externa o una persona del distrito quiera asumirse una competencia que no le corresponde de querer aprobar un documento de estos, no pueden ustedes permitir. Cierto que es un poco complejo comenzar a chocar con las personas que trabajan en el distrito, pero muchos de esos técnicos, de esos servidores públicos, no son personas competentes en educación. Son auxiliares. Perdón que interrumpa, Marcelo. Es del 2019. Este documento, Sí, ¿de qué año es? sí, es del 2019, de Listo. octubre de 2019, el último. Ok, lo acabo de descargar, se los voy a pasar por aquí. Perfecto. Solo verifica, Gabrielita, que tenga esta portada, ¿ya? Oh, Mira, sí, es y la misma. que tenga estos sellos de aquí, Ujú, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ok. seguramente ellos van a encontrar este mismo documento. Entonces, yo les decía, verán, ustedes pueden escribir cualquier cosa aquí. O sea, pueden hacer un documento falto de contenido profesional, que eso le debería registrar el distrito. Eso dice la ley. Sé que en cada uno de los distritos se trabajan de diferente manera, pero se hicieron una serie de socializaciones. También sé que no es buen negocio estar peleándose con las gentes del distrito. A mí me ha tocado ir a decir, vea, ¿cómo quiere que le presente? ¿Qué necesita? ¿Qué más le pongo? Ah, es que nuestra directora del distrito nos dijo que aquí debe haber algo, a ver, ¿qué hay que ponerle para obtener el registro? Pero la ley manifiesta que no debería pasar eso. El documento que ustedes presenten, ese se debería registrar. ¿Cuándo se comienza a tener retroalimentación de este documento? Cuando se hacen las auditorías académicas o las auditorías administrativas. Ahí seguramente si va un auditor del ministerio, le va a solicitar la propuesta pedagógica, seguramente lo va a hacer, y en ese momento ese es el profesional encargado de hacer las sugerencias de correcciones que tengan a su documento.
y si es que pasa, les darán un tiempo. Les dicen, vea, este documento no está bien elaborado, tiene 3 meses, tiene 2 meses, tiene el número de meses que diga el auditor para que sea reestructurado. Nadie más. Y ese es el medio. ¿De acuerdo? Entonces, se pone la fecha, se marca con una X, miren que ya vienen dadas inclusive hasta las matrices, no tiene usted problema. Acá dice información de los promotores de la institución educativa. Recuerden que la definición de esta palabra promotor, es la persona dueña del colegio, no es el rector. Hay muchos colegios particulares cuyo rector es una persona más de la nómina, es una persona contratada, es un empleado de la institución educativa. Él es el representante legal también por ley, pero no necesariamente debe ser el promotor. Y entonces, si hay un solo dueño, pues se pondrá el nombre, el apellido y la cédula del dueño. Inmediatamente el 1.4 dice qué sostenimiento tiene. A nosotros nos corresponde ponernos acá una cruz. Y luego pasamos al régimen. Nosotros estamos acá en la costa. Se pone solo una cruz, nada más. Son matrices muy sencillitas de copiar. Luego le pide la dirección donde se ubican las instalaciones. Luego entramos al punto 2, oferta educativa. Aquí es donde usted tiene que ir llenando estas matrices. No incremente más. O sea, muchas veces por hacer bien ponemos cosas que no se requieren. Este es un documento corto, súper concreto, súper conciso. Y aquí hay que poner lo que se necesita, ¿no? ¿En qué sentido le digo? Perdón un ratito, estoy perfecto. Miren, dice, educación inicial. Si usted tiene educación inicial 1, aquí solo por igualar ciertos términos, ¿no? Educación va de es seguramente cuando usted creó su institución educativa o cuando usted sacó el permiso de funcionamiento, ahí le dieron un acuerdo. Ese es el número. Le quería comprar esa pastilla. Ya. Seguramente ese es el número que hay que poner aquí. Y la contextualización, maestros, se refiere a si usted por alguna razón tiene que contextualizar esa propuesta. ¿A qué me refiero? A que porque, les voy a poner un ejemplo, una institución educativa rural, donde su acceso es muy complejo en determinados meses del año. Por lo tanto, ellos no se pueden comprometer a desarrollar el 100% del currículo. Y entonces ellos tienen que contextualizar su currículo, su oferta. Y entonces ponen sí lo hemos contextualizado. ¿De acuerdo? Usted debería poner en casi todas sí está contextualizado porque estoy cumpliendo y estoy alineándome a todas las situaciones de mi contexto. Entonces, generalmente aquí encontramos que las instituciones ponen sí, está contextualizado. ¿De acuerdo? La educación general básica con los 4 niveles y el bachillerato general unificado. Y el artículo 44 de la ley habla de los bachilleratos complementarios, que es el técnico productivo y el artístico. La asignación de horas. Aquí, con la información del punto anterior. Entonces, dígame, ¿tiene educación inicial? Sí. ¿Cuáles son los ámbitos de aprendizaje que usted está desarrollando? ¿De acuerdo? Acá se ponen las asignaturas. Si no aplica a la educación inicial, no hay asignaturas. ¿Y cuántas horas? Es la carga horaria que usted ha designado a cada una de las áreas, las asignaturas en su colegio. El siguiente cuadro solicita que se determinen, si
usted tiene paralelos. Entonces, aquí se va poniendo una X, por ejemplo. Yo digo, yo sí tengo de 3 a 4 años. De 0 a 3 años no tengo. De 3 a 4 años sí tengo. Tengo 2 paralelos. Entonces, pongo acá abajo. Permítanme hacerles un ejemplo. Aquí está 2. Aquí. Aquí pongo la X. Como mi colegio es grandísimo, de décimo ya tengo 5. Aquí tengo que incluir 3, 4, 5 y aquí pongo en décimo 5. 5 paralelos. Ya en el bachillerato general unificado yo trabajo ciencias. Y ahí ya solo tengo, en primero tengo 2. Y segundo y tercero solo se reduce a 1. ¿Ya? Así se va llenando esta matriz. Si es que alguien tiene bachillerato complementarios aquí, se llena la siguiente matriz, si no, no se la incluye. Como ven, esto es meramente operativo. No hay que hacer mucho en esta situación. Luego la educación escolarizada extraordinaria no se la llena si ustedes no tienen esta educación escolarizada extraordinaria. Educación en casa, educación especializada e inclusiva o la educación inconclusa. Esto no se incluiría si ustedes no tienen. Perfecto. Y aquí viene la parte más importante de la propuesta pedagógica que se llama marco filosófico. El marco filosófico, tienen ustedes que tomar en cuenta estas dos preguntas que se está solicitando aquí. Dice, ¿cómo se evidencia la posición de la institución educativa en cuanto al tipo de persona que se pretende formar? ¿Recuerdan ustedes este ejercicio que hicimos con las figuras, que luego se transformó en una casa estructurada con todo? De aquí, maestros, de aquí sale el primer elemento curricular del plan curricular institucional. Es en donde se describe el perfil del estudiante. Se denomina propósitos. Los propósitos que están en el PCI se deben relacionar directamente con la respuesta a la pregunta ¿qué tipo de persona interesa formar? Y se hará un análisis sobre qué tipo de sociedad se quiere contribuir. Así se inicia el marco filosófico. El marco filosófico, entonces, luego se describirá partiendo en dos puntos. Primero los principios éticos. Respondiendo a las preguntas, ¿cuáles son los principios éticos que identificarán a los estudiantes de la institución educativa? Maestros, recuerden, cuando ustedes desarrollen estos principios éticos, regresen a ver a la filosofía institucional de su proyecto educativo institucional, en donde están los principios y los valores. Esos deben tener una relación o ser exactamente los mismos. ¿Qué es lo que pasa en las instituciones educativas? Ya tienen hecho su proyecto educativo institucional, ya lo tienen hecho. Entonces, se ponen a hacer su propuesta pedagógica. Vayan a la filosofía, vean cuáles son los valores que tienen y esos pónganle aquí. Eso es lo que revisa principalmente un auditor, pero no por hacer que el auditor nos diga está bien o está mal, sería la principal razón, sino porque hay congruencia. Pues. En el proyecto educativo institucional yo digo que mis valores son la solidaridad, son la innovación, es la justicia, ¿de acuerdo? Eso tengo principalmente. Y también hablo de, como soy institución católica, hablo del amor a Dios. Entonces, no podrían contraponerse a lo que va a poner usted en la propuesta pedagógica. Debería haber una relación directa. Aquí es donde se escriben. Generalmente cuando veo que los auditores van, aquí es cuando se tiene inconvenientes con la revisión. Ellos ya saben qué revisar. Dice, présteme su PCI, présteme su PI, présteme su propuesta.
abren en la parte, mire, aquí no hay congruencia. Su propuesta pedagógica dice una cosa y su proyecto educativo institucional dice otra. Su propuesta pedagógica dice una cosa, dicen otra cosa. Entonces tengan muy clarito que esto se tiene que relacionar. Eso es fundamental. Luego vienen los principios epistemológicos. Y aquí lo que se pide es cuáles son los principios epistemológicos que fundamentarán a los procesos de aprendizaje. Aquí hay una premisa que la toman como verdad del ministerio, que hace sinonimia entre principios epistemológicos y una teoría general del conocimiento. O sea, para el ministerio es lo mismo, los principios epistemológicos que las teorías del conocimiento. Esto es discutido en el ámbito filosófico. No mucha gente aprueba, pero nosotros tenemos que ir con teorías del conocimiento sinónimo de principios epistemológicos. Y los principios epistemológicos, junto con las teorías generales del conocimiento, me he permitido ponerles aquí el racionalismo, la fenomenología. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, mis queridos maestros, no vayan a extenderse mucho, deben ser extremadamente concretos. ¿Qué es lo que se solicita? Que la propuesta pedagógica se haga viva en una institución educativa. ¿Y dónde se hace vivo? En el aula de clases. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros decimos que nuestra teoría general del conocimiento es que somos racionalistas, entonces hay que verificar y hay que socializar con el docente. Vamos a esperar un momentito, se acaba de cortar nuevamente la conexión, vamos a tener un poquito de paciencia, gracias. Miriamcita, voy a hacer un cambio de red. ¿Sí me escuchas? De acuerdo, sí, Voy a hacer sí un te cambio de escucho. red. Voy a probar con la red de mi teléfono. Ojalá me sirva. Sigo con esta hasta que me permita. Entonces, les decía, voy a compartir nuevamente la pantalla. Lo más importante, maestros, es que nosotros seamos muy simples en la descripción, a que lea, y nuestro aporte teórico ha sido muy grande, muy complejo, entonces va a ser muy difícil que ellos le hagan vivo en el aula. Acá, inclusive hasta la matriz que invita a poner el instructivo son de 3 líneas, desen cuenta. Obviamente ustedes le pueden hacer más grande, pero el principal mensaje que les puedo indicar es no se amplíen. No es el que más pone, el que más y mejor propuesta pedagógica hace, sino el más concreto, el que más clarito lo tiene, para luego en principios epistemológicos pasar a las teorías de enseñanza. Aquí yo les puedo recomendar una visión de Julián y Miguel de Zuviría que a mí me parece muy adecuada, muy contextualizada a nuestro entorno educativo latinoamericano. Ellos manifiestan que hay tres paradigmas educativos. El primer paradigma, les voy a poner los nombres que ellos les dicen, pero creo que lo más importante es entender el paradigma. El primer paradigma, que viene muy bien con las teorías de aprendizaje, es este paradigma denominado autoestructurante o tradicional. Es una forma de pensar que muchos docentes e instituciones educativas todavía creen, en donde, como les decía al inicio, es el docente el que transmite la información. Debe estar muy claro, maestros, aplicadas en educación. Ningún humano es capaz de entregar el conocimiento a otro ser humano. No es posible. Lo que sí entrega es información. Y el ser humano que está receptando esa información va a decidir si le transforma en conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el paradigma tradicional o autoestructurante
Vamos a tener un poquito de paciencia. En este momento seguramente está haciendo el cambio de red que nos anticipó. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia, por favor. Vamos a ver. Ya. Igual estoy con 4 líneas de conexión. Muy bien. Entonces, les decía, el primer paradigma es este paradigma que los generalmente las prácticas son prácticas muy, porque son tradicionales, ¿no es cierto? La utilización del recurso libro como guía fundamental, la pizarra para escribir y que los estudiantes copien, o la copia directa una vez que el docente eh, y dicta, ¿de acuerdo? Esas son generalmente, hay una persona autorizada, él es el que maneja absolutamente todo. Y entonces hay una disposición generalmente a la persona y al aula, el programa como Montessori, en donde es el estudiante el actor fundamental. Y el docente pasa a formar parte de una línea de facilitadores, de asesores, pero es el docente, es el estudiante el que decidirá algunos aspectos fundamentales, como por ejemplo, ¿qué quiere aprender? Un extremo del constructivismo. Él decide la edad y el contenido a aprender. Y el docente entrará entonces en acción solo cuando el estudiante solicite ese aporte. Y ahí estará el docente, solo para servir cuando el estudiante así lo requiere. Este paradigma se le conoce como heteroestructurante. Y hay un tercer paradigma que creo que es el que casi todos estamos situados, que se llama interestructurante. La interestructura es la relación que se da entre el docente y el estudiante, los dos con la misma e importante actuación dentro del proceso. El uno enseña, el otro aprende, pero con metodologías activas. Metodologías activas que son las que permiten que el estudiante investigue, infiera, concluya, analice, organiza, jerarquice los contenidos que se complementan con destrezas o competencias o con saber hacer y con saber ser, son muy relacionados con la solución de problemas de la vida real. Generalmente el docente, cualquier tipo de destreza o capacidad humana que desarrolla, la aplica al mundo real y está muy enfocado en esta interestructura a que los estudiantes sean personas de bien, buenas personas. De ahí las teorías de la enseñanza-aprendizaje que puedan derivarse. Yo soy un docente conceptual, dialogante, podría llamarse hoy. ¿En qué es lo que creo? Creo que Vygotsky, por ejemplo, tiene mucha razón cuando dice que el aprendizaje es social. Creo también que se puede acelerar el aprendizaje, pero siempre basándose en la primera infancia con el desarrollo de neurofunciones. Y los principios pedagógicos se deberán complementar con los nombres de las personas que apoyan esas teorías. Entonces se pone una matriz aquí. Permíteme un ratito. Voy a compartir un documento en donde tengo una propuesta pedagógica de un colegio determinado en donde quiero que se observe un poco más. Ya les comparto, permítanme un minuto, por favor. Estoy por aquí, sí, muy bien, perfecto. Comparto la pantalla.
Ya, ustedes están observando una matriz que recuerdo claramente en una de las socializaciones que hizo uno de los asesores académicos de un distrito acá en Quito, decía, miren, a nosotros los asesores y seguro los auditores les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar mucho, les va a servir mucho que presenten una matriz como esta. Obsérvese en teorías de enseñanza-aprendizaje. Nombre de la teoría, el autor, el concepto, qué es lo que persigue la teoría, qué define, cómo se define, los principios teóricos básicos y las implicaciones en la práctica pedagógica, qué es lo que debería hacer el docente. Y tal vez esta columna de aquí, maestros, sería la más importante, porque si un docente alcanza a este documento y comienza a leer, sería decirle, mire, la primera teoría, por ejemplo, el aprendizaje significativo, lo que persigue que usted haga es lo que dice en esta última columna. Entonces, he visto con muy buenos ojos que los señores auditores, los señores asesores, en este último punto de teorías del aprendizaje, valoran mucho la presentación de una matriz similar a esta, no necesariamente esta, pero una similar también. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy concluyendo mi presentación, maestros, porque luego de esto lo que se solicita es que se ponga todas las referencias bibliográficas que se puedan tener. Y esa es la propuesta pedagógica. Esa es la hamburguesa que estamos ofreciendo a nuestra comunidad y este documento hará que nosotros procuremos dar lo que ofrecemos. El siguiente paso de desarrollar esta propuesta pedagógica sería la socialización con todo el grupo docente. Y en esa socialización ustedes sabrán que les fue bien solo si el docente sale consciente completamente de acciones, de conductas observables. Vean, así es lo que estamos proponiendo, esto es lo que ustedes deben hacer. Estos deben ser sus comportamientos. Esta es su manera de actuar en la institución educativa, porque eso es lo que estamos proponiendo. Este documento es sencillo, es básico, no se debería extender más de unas 18 a 20 hojas, y eso siendo súper bondadoso en los espacios y el tipo de letra que usted haga. No es un documento extenso, es más bien muy concreto. Perfecto. Ahora sí paso a escucharles. Si alguien tiene alguna duda, estoy presto para responder con mucho gusto. Cuéntenme nomás. Bueno, No en se el me chat, identifica. nos dice Diego Guajala, creo que también es importante los aportes de la neurociencia educativa para iluminar los enfoques de la enseñanza y aprendizaje. Aquí me permiten solo una cosa. Creo que ahora la enseñanza desde el cerebro es algo que se toma muy en cuenta. Y solo por pedirles una reflexión. Si ustedes no están desarrollando neurofunciones en la educación inicial y primero de básica, quisiera pedirles por favor que hagan un análisis de la propuesta que están haciendo. Es una tendencia a nivel mundial el desarrollo de neurofunciones en la educación inicial. Investiguen un poco sobre qué significa. Seguramente las maestras de educación inicial conocen, están haciéndolo, pero aquí hay una metodología, hay una técnica de orden del desarrollo de cada una de las actividades. Y básicamente las neurofunciones lo que pretenden es hacer lo que se denominan circuitos neuronales. Y la neurociencia manifiesta que si es que un docente es capaz
capaz de desarrollar un circuito neuronal en el cerebro de un estudiante, seguramente estará alcanzando el aprendizaje significativo que tanto nosotros perseguimos. Ahora, entonces, ¿cómo nos aseguramos que hay aprendizaje significativo? Una muy buena manera, una muy buena alternativa es hacer circuitos neuronales. Si estos circuitos neuronales vienen fortalecidos desde los 3 años, los inconvenientes de aprendizaje de los estudiantes en la educación media, superior y bachillerato van a disminuirse ostensiblemente. Las maestras de educación inicial van a tener entonces un protagonismo y están teniéndolo ya de en adelante. ¿Por qué? Porque saben cómo aplicar neurofunciones. Muy adecuado esa línea de estrategia metodológica para implementarse, esa teoría. Está muy bien. Ojalá ustedes puedan analizar para la implementación. ¿Alguna otra Ok, duda? Cristina Montero. Para los que tenemos el PEI, todos sus elementos nos ayudan a construir la propuesta pedagógica. Parece que eso es un comentario de ella. Gabriel Bravo, según su experiencia, ¿cuál de las teorías de la enseñanza y paradigmas deberíamos utilizar o es la más recomendable? A ver, verá, esto es súper concreto. El paradigma fundamentalmente es el denominado interestrutturante. Este paradigma interestrutturante es el que acepta que el estudiante y el docente tienen principal protagonismo en este proceso. Por lo tanto, hay muchas acciones, ¿no? Los conocimientos previos del estudiante son fundamentales. Los prerequisitos para desarrollar una destreza cognitiva de desempeño deben tomarse en cuenta. El docente hace una modelación tomando en cuenta el criterio del estudiante. Entonces, no quisiera caer en términos metodológicos que no voy a dar más explicación, porque todo esto se ve en el aula. Pero básicamente, ¿qué paradigma? El interestrutturante. Ahora, ¿qué pensamiento pedagógico, qué teoría es? Hay una muy buena propuesta del ministerio a ser socioconstructivista. Yo sí les pido que analicen bien esa posibilidad, porque es muy gentil, muy bondadosa, desarrolla muy bien la sociedad que pretenderíamos, el socioconstructivismo, no el constructivismo puro o constructivismo, porque desde mi forma de pensar, ser constructivistas no es posible en nuestro país. ¿Por qué? Por una sola razón. El constructivismo debería permitir la libertad de la construcción del aprendizaje decidido por el sujeto que aprende. Pero nosotros en este momento tenemos un currículo de implementación obligatoria y eso limita que él sea el decisor de cuáles son los objetivos del aprendizaje, cuando nosotros tenemos la obligación de alcanzar los objetivos que el currículo nos facilita. Por eso es que el socioconstructivismo es una teoría muy, muy adecuada para ser implementada. Y de ahí muchas que se alinean al paradigma interestrutturante, como el conceptualismo, también me parece muy adecuado. Obviamente yo vengo desde esa línea y los resultados que tenemos en instituciones educativas que cogen esa línea de trabajo son... Listo, por acá tenemos a María Gabriela Encalada. Estimado máster, nuestra institución tiene un PEI que vence el año próximo. Tenemos un código de convivencia y PCI recién elaborado. ¿Cómo podríamos hacer en este caso? Según, perdón, ¿algún alcance al PEI? A ver, debo entender que la pregunta es, si tengo un PI que tiene vigencia todavía para los próximos años, ¿no es cierto? Deben considerarse algunos aspectos. Los proyectos educativos e institucionales, los PI, que tienen años de vigencia y no están estructurados con el último instrumento
creo que deberían ser reestructurados, no ajustados, reestructurados. Pero no por eso ustedes caen en una ilegalidad o no conformidad. Aunque, quiero decirles una cosa, si ustedes son muy cautos en leer lo que dice el estándar de calidad en relación a esto, ustedes estarán en rojo si su proyecto educativo institucional no está construido en base a los lineamientos actuales vigentes, así dice el estándar. Entonces, vamos a decir que usted tiene su PI y tiene, ¿qué se sugiere? Se sugiere que se vuelva a hacer un nuevo PI en base a los nuevos lineamientos. Esto es un problema porque el Ministerio de Educación entrega lineamientos en momentos no oportunos. Entonces, entrega un lineamiento cuando muchos de los PIs de los colegios fueron construidos con los lineamientos anteriores. Y ahora, ¿en qué caemos? En una no conformidad en calidad. ¿Por qué? Porque el PI está vigente, pero no está realizado en base al instructivo actual vigente. Por lo tanto, problemas no tenemos problemas. Lo que tenemos es una no conformidad. Y si es que alguien se pusiera un poco exquisito en este sentido, en la LOEI se manifiesta que una de los requisitos para tener un permiso de funcionamiento es cumplir al 100% los estándares de calidad. Entonces hay una serie de contradicciones. ¿Qué sugiero yo entonces? Reconstruir el proyecto educativo institucional. Sí, es un trabajo de 6 meses, sí, es un trabajo fuerte, sí. Lo mismo pasa con el proyecto, con el plan curricular institucional. Teníamos un instructivo que manifestaba que teníamos 10 elementos curriculares. Ahora hay un nuevo instructivo que dice que son solo 7 elementos curriculares. Entonces, si yo no tengo esos documentos elaborados en base a los nuevos instructivos, podría generarse cierto inconveniente, pero no deberían ustedes tener problemas porque siguen vigentes sus documentos y hay documentos que los respaldan. O sea, usted tiene un registro que le dice que hasta tal año, pero una sugerencia, si es que me dicen en base a mi experiencia, yo sí reconstruiría. Y eso es lo que sugiero a los colegios que trabajan conmigo y estamos en ese proceso, siempre reconstruyendo proyectos educativos y planes curriculares institucionales. Es una buena práctica revisarlos permanentemente. Sí, me dicen que era exactamente lo que habían preguntado por acá. Cristina Montero nos dice que ahora son 7 y deben detallarse la forma de evaluar. Sí, la práctica manifiesta que si es un plan curricular institucional, por lo menos cada quimestre debería ser evaluado la implementación de ese plan curricular institucional y al finalizar el año deberían hacerse los ajustes necesarios. En el segundo año inclusive se podría hasta modificar para que en el cuarto año se proponga uno nuevo en base al nuevo proyecto educativo, en base a la nueva propuesta, si es que se ajusta. Pero son documentos que están en permanente evaluación. El proyecto educativo institucional, si es que no se tiene una buena metodología de monitoreo y control, es un documento que no tiene sentido que exista. Si es que no se le hace monitoreo y control, si es que no se observan los indicadores, si no se observan la evolución de estos indicadores, y si es que no se observa si es que lo que se propuso se está implementando y si las metas propuestas se van a alcanzar. Entonces, son documentos muertos si es que no se evalúan. Tiene toda la razón la maestra que manifiesta ese criterio. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados federados? Pueden también alzar la manito y posterior encender su micrófono. ¿No? Parece que han entendido muy bien todo. Tienen clarísimo. Bueno. Una consulta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Sí, gracias.
¿Cuál es el riesgo de pretender implementar un constructivismo en nuestro país? Porque hay muchas unidades educativas que lo han visto, lo han considerado como opción. Por favor, quisiera saber su punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Riesgo básicamente que no nos alineemos a cumplir el currículo. Porque como le decía hace un momento, si es que yo manifiesto que soy constructivista y me alineo a los principios filosóficos y epistemológicos del constructivismo, una de las principales razones del constructivismo es que el estudiante tiene la libertad de construir sus conocimientos. Y entonces, si es que él construye sus conocimientos, y miren que estoy hablando solo de conocimientos, ¿no? Si él construye, ¿dónde pongo los objetivos? El currículo me impone, porque el currículo no es que yo puedo escoger implementarlo o no. Entonces, necesariamente necesitamos al mediador. El mediador, el docente, es la persona que alinea al estudiante con los objetivos. Pues yo no creo que en realidad exista un riesgo, pero sí creo que puede ser que en los exámenes o en las evaluaciones externas que les hagan a nuestros estudiantes, ellos comiencen a tener debilidades porque no fueron alineados los objetivos al proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces aquí, como la ley nos impone un currículo, creo que permitir que el estudiante los vaya escogiendo, me refiero a los contenidos y también a los objetivos, podría ser un riesgo de no cumplimiento de algo que es obligatorio cumplir. Por ese lado, podría haber un riesgo. De ahí, si ustedes proponen y saben cómo llegar a cumplir con el currículo, no creo que exista ningún riesgo, para nada. Listo. Yo les acabo de pasar nuevamente la propuesta pedagógica, puesto que es la actualizada. Me la compartió el vicerrector del Colegio Santo Domingo, Isaac. Muchísimas gracias. La pueden descargar o también me pueden escribir al WhatsApp, se las puedo compartir por allí. Por acá, bueno, lo están felicitando desde la Unidad Educativa a la Asunción, que es una excelente exposición, un gran énfasis y ha dado una excelente propuesta. No sé si les gustaría en este momento pasar su número de teléfono, correo, para que empiecen los colegios a tener sus datos y posteriormente conversar. Me preguntas a mí, Gabrielita, si quieres que yo pase mi Sí, teléfono. pase sus datos, sus datos y sus correos. A ver, verán mis queridos maestros, con muchísimo gusto. Yo tengo esta fundación que lo que hace es asesorar a los colegios particulares. Hay una variedad muy grande de servicios que tengo. Nosotros iniciamos en el año 2003 con capacitación a los docentes y hasta ahora lo seguimos desarrollando. Entonces, más bien, sí puedo ponerles mi número, no sé si es que les pongo aquí. Yo estoy presto. 0991-894-971. Ese es mi número. Cualquier duda, cualquier cosa que pueda apoyar, estoy seguro que lo voy a hacer. Tengo el gusto inmenso de trabajar con algunos colegios en Guayaquil, en Salinas también. En la costa otros más, pero estoy seguro que cualquier situación, por mínima que sea, que no necesariamente requiera una facturación de por medio, una duda, una conversación, maestros, siempre va a ser bienvenida de mi parte. Yo creo que vender con valores es lo que funciona en nuestro sistema, vender con valores. Y para poder vender con valores, primero hay que ganarse la confianza, porque este medio de educación hay muchas personas con muchos criterios y para poder tener la confianza se debe conocer a la persona. Entonces, les pido cualquier duda, consulta que se refiera a esto o a cualquier otra cosa. Ustedes quieren que yo converse con ustedes sobre las prácticas y ampliar lo que les dije al inicio. Si ustedes tienen alguna duda de cómo están procurando manejar desde
desde junio sus clases. No duden en llamarme, conversamos, les doy mis criterios. Siempre la información va a hacer que sus decisiones sean mejor tomadas. ¿De acuerdo? Y para mí sería un verdadero placer poderles conocer cada vez más. Así que a las órdenes. Estimado Marcelo, a nombre de todos los colegios federados, te agradezco por esta excelente exposición. Realmente tus comentarios, tus consejos, tus énfasis, yo sé que a cada uno de los participantes nos va dejando una semilla por donde debemos ir trabajando, donde debemos ir indagando, donde debemos ir realmente aplicando o investigando para generar un buen instrumento, una buena propuesta pedagógica y ser presentada, que sea real. Yo te agradezco nuevamente. Siempre que he participado de los cursos que me has invitado, siempre he salido con esa satisfacción de sentirme que algo nuevo he aprendido o algo nuevo estoy por descubrir. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu disposición. Sé también por agenda que tú todavía nos vas a acompañar en dos charlas también que generosamente te estás uniendo a la Federación de Colegios Católicos para poder acercarse a nosotros. Muchísimas gracias a nombre de todos. Que tenga una buena tarde, tú y tu familia, que se encuentren bien, y también todos los directivos y docentes federados. Muchas gracias. Gracias, Miriancita, las palabras muy valoradas. Muchas gracias a mis maestras y maestros queridos. Mis respetos por su linda profesión. Mis bendiciones a todos y que sigamos disfrutando de nuestra vida de docentes. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Gracias por escucharme. Un abrazo a todos. Cuídense. Gracias. Gracias, bendiciones.